Bueno, buenos días a todos. Creo que ya tenemos bastantes asistentes conectados y vamos a dar comienzo a este webinar. Este webinar se enmarca dentro del proyecto CEA Más Empresas 2024, promovido por la Confederación de Empresarios de Andalucía y financiado por la Junta de Andalucía, la Delegación de Economía y Hacienda y fondos europeos, con el objetivo de fomentar y promocionar la economía andaluza. Desde la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz participamos en este proyecto como organización territorial, dando apoyo y asesoramiento a empresas y emprendedores y ofreciendo formación para aumentar las competencias en el tejido empresarial. Dentro de este proyecto, pues contamos hoy con la presencia de Gemma Rufino, que es responsable de marketing de Edorteam, y nos va a hablar de la directiva NIS 2 y por qué debemos estar preparadas para esta directiva. Yo lo que sí os pediría es que hicieran las preguntas por el chat, ¿vale? Y al finalizar la ponencia, pues les vamos a contestar las dudas que tengan. Y por último, cuando termine el webinar, le va a aparecer una encuesta de calidad que yo os pediría que la rellenaran porque nos ayuda a mejorar esta serie de webinars. Y sin más, cedo la palabra a Gemma que os va a comentar este webinar. Espero que sea provechoso. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir y bienvenidos a este webinar sobre la directiva NIS 2, cómo afecta a tu empresa y por qué debes prepararte. Bien, vamos a empezar. Hoy abordaremos 5 temas claves. Primero, una introducción sobre la directiva NIS 2 y su importancia. Luego revisaremos los sectores y tipos de empresas a los que afecta esta normativa. A continuación, explicaremos las sanciones por incumplimiento y los pasos para cumplir con los requisitos que nos pide. Finalmente, os hablaremos sobre el Kit Consulting, que es un programa de ayudas que os permitirá adaptar vuestra empresa a la NIS 2 sin coste adicional. Nosotros en Edorteam pues somos una consultora tecnológica, especialistas en protección de datos, y somos partners también de Rainy Computer, que es una empresa de allí de la zona. Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar. Comencemos con una pregunta básica, ¿qué es la directiva NIS 2? La NIS 2 es una actualización de la primera, de la NIS, hasta ahora había la directiva NIS 1, ¿no? Bueno, o directiva NIS a secas, que fue la primera regulación de ciberseguridad de la Unión Europea. En España está en vigor desde 2021 mediante el Real Decreto 43/2021, que regula la seguridad de las redes y los sistemas de información en empresas de sectores esenciales. Estas normativas fueron creadas para mejorar la ciberseguridad en sectores esenciales y proteger a la sociedad y a la economía europea de amenazas digitales cada vez más complejas y frecuentes. Precisamente esto coincide con la llegada de la pandemia en 2020, que forzó a las empresas a transformarse digitalmente de forma acelerada y precipitada. Y a menudo, pues, sin las medidas de seguridad adecuadas. Porque con el fin, al final, la prioridad era no parar de trabajar. O sea, aquellas empresas pues, que podían implantar el teletrabajo y poder seguir trabajando, pues evidentemente quisieron priorizar eso. Y entonces, pues claro, ¿qué pasa? Que esta digitalización, en función de la madurez de cada empresa, la madurez digital de cada empresa, pues se ha hecho mejor y peor, ¿no? Esta situación excepcional pues ha provocado un crecimiento exponencial de los ciberataques, afectando tanto a grandes corporaciones como a empresas pequeñas. Y de ahí que veamos prácticamente cada mes en las noticias caídas de grandes empresas o del SEPE, por ejemplo, también el tema de la DGT, que también robaron datos, ataques ransomware. Los grandes son los que salen en las noticias, pero en realidad en el círculo empresario, si sacas el tema, también resulta que todo tipo de empresas ya, por desgracia, han sido afectadas.
y algunas pues decidieron pagar el secuestro, digamos, lo que les pedían, aunque es ilegal. Y ¿por qué? Pues porque no estaban preparadas para recuperar su información y les dependía la vida de ello, ¿no? Bueno, la vida de su empresa. Entonces, esta situación, por otro lado, también a raíz de la pandemia, como sociedad, pues nos dimos cuenta de que existía una dependencia grande de ciertos sistemas y servicios que no habían sido contemplados en la primera directiva NIS. O sea, con la pandemia, pues eso, igual había unos sujetos obligados y entonces, pues la Unión Europea, a nivel de Europa, nos dimos cuenta que se habían dejado tal vez algunas empresas que también son importantes en este sentido. Entonces, como consecuencia de todo esto, nace la NIS 2, con la que la Unión Europea pues, busca eso, incorporar estas empresas, bueno, este tipo de empresas que habían quedado, digamos, atrás, bueno, habían quedado como que no consideraban esenciales y ahora sí, y además busca una respuesta coordinada que obligue a estas empresas de los sectores críticos a implementar medidas preventivas y de respuesta ante incidentes de ciberseguridad. O sea, amplía los requisitos de ciberseguridad e impone algunas obligaciones nuevas que veremos ahora, más adelante. Llegados a este punto, tengo que hacer un breve paréntesis sobre la fecha de entrada en vigor o la fecha de aplicación de la NIS 2. Y es que esto es una directiva europea que se emite, pues como todas, a todos los Estados miembros. España, así como el resto de Estados miembros, debe hacer ahora una transposición de ley. Y el plazo que impuso Europa para hacerlo, esta transposición de ley, finalizó el pasado 17 de octubre. Entonces, ¿qué pasa? Que España, a día de hoy, todavía no ha publicado esta transposición de ley. ¿Y esto qué significa? Pues es una especie, digamos, de limbo o periodo de gracia, si lo queremos llamar así, en el que, siendo franca, pues no, oficialmente a las empresas españolas ahora mismo no nos van a multar, porque como no se ha aplicado, no se ha incorporado a la ley española, pues oficialmente no hay ningún órgano ni nada que todavía que nos pueda multar. Pero dos cosas. Por un lado, la directiva NIS, la primera, está de aplicación igual desde 2021 y ahora veremos las que en teoría ya tendríais que estar adaptadas. Y además, pues las que seáis nuevas, ¿no? De incorporación nueva, aún así no significa que podáis cerrar este webinar y que os echéis a dormir, porque ahora lo veremos, ¿no? ¿Cuándo se hará la transposición de ley? Pues no lo sabemos. De lo que sí que tenemos certeza es que las obligaciones que vamos a tratar sobre la directiva NIS 2 y sus sujetos obligados en un futuro cercano entrarán en vigor y no podéis permitir que os pille desprevenidos, porque no son medidas que se puedan implantar de la noche a la mañana. No es como, por ejemplo, pues el año pasado que entró en vigor, bueno, que sí que se hizo la transposición de ley del canal de denuncias, que, bueno, pues te obligaba a empresas de más de 50 empleados a tener un canal de denuncias. Pues es algo que se incorpora relativamente rápido. Así no es el caso de la directiva NIS 2. Así que es momento de ponerse ya a manos a la obra y estar preparados para cuando se haga la transposición de ley. Vamos a pasar, pues, ¿por qué es importante? Volviendo a los contenidos del webinar, la NIS 2 es crucial porque hoy en día la posibilidad de sufrir un ciberataque que paralice tu actividad empresarial o peor incluso que comprometa los datos que custodia tu negocio, como decíamos, es un riesgo real para todas las empresas, sin importar su tamaño. Las empresas dependen todas de sus sistemas de información para muchas de sus operaciones y, por lo tanto, están expuestas a estos riesgos. Imaginemos, por ejemplo, un ataque a una empresa de energía, ¿no? Entonces, no se trata solo de un problema para esa propia empresa, sino que si afecta al servicio, pues va a afectar a hospitales, va a afectar a los medios de transporte y servicios públicos que dependen, ¿no?, de esta energía. Y entonces, pues la NIS 2, bueno, la 1 también, pues establece requisitos específicos para que las empresas de estos sectores críticos puedan prevenir y responder eficazmente a estos ataques.
con el objetivo de proteger pues, su actividad, pero a la vez el bienestar de la sociedad. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto importante. ¿Quién son estas empresas consideradas de sectores críticos? Y entonces, pues, a que por tanto les afecta la NIS2. Vemos aquí el listado, ¿vale? Básicamente, aunque toda empresa depende de la ciberseguridad en mayor o menor medida, la Unión Europea establece los sectores considerados críticos para la estabilidad económica y social, con este ejemplo que hemos visto antes. Entonces, estos son los que están, las empresas que pertenezcan a estos sectores estarían obligadas a cumplir con la NIS2. Estos sectores se dividen, como podéis ver, en dos categorías, de alta criticidad y otros sectores críticos. La primera categoría corresponde a los sectores que ya contemplaba la primera directiva y la segunda categoría son los nuevos sectores que se han añadido con la NIS2. De ahí esta diferenciación. Entonces vemos pues desde siempre, lo que hemos dicho antes de que ya existe y es de aplicabilidad la NIS 1, pues tenemos empresas que pertenezcan al sector de la energía, banca e infraestructuras de mercados financieros, sector sanitario, transporte, infraestructura digital, aguas potables y residuales, administración pública, proveedores de servicios de tecnologías de la información y la comunicación y el espacio. Y entonces con la NIS 2 se incorporan sector de la investigación, química, alimentación, servicios postales, proveedores de servicios digitales, fabricación y gestión de residuos. De entrada también, la directiva afecta a empresas medianas y grandes, es decir, con un mínimo de 50 empleados. Esto se considera, pues a partir de 50 empleados ya eres mediana empresa. Pero también afecta porque citando la ley, ¿no? Pues cada uno hace la interpretación, aquí ya entra el abanico de interpretaciones, ¿no? A aquellas empresas cuya interrupción del servicio pueda tener un impacto significativo en la economía o en la sociedad, sin importar su tamaño. Es importante puntualizar esta parte. Esta directiva considera el riesgo sistémico, lo que significa que las pequeñas empresas con menos de 50 trabajadores, si desempeñan un rol crítico en la cadena de suministro, deberán adaptarse también a la NIS2. Con la NIS2 tienes la responsabilidad de evaluar y gestionar los riesgos no solo en tu propia empresa, sino también en tu cadena de suministro. Es decir, incluso si tus operaciones están bajo tu control y tú has hecho todo lo que debes como empresa, considera que si hay un fallo en uno de tus proveedores y se puede poner en riesgo la cadena de suministro, como una especie de efecto dominó. Por lo tanto, si tu empresa pertenece a uno de estos sectores considerados esenciales, el de los que veis en pantalla, es recomendable ponerse al día con la NIS2 igualmente, sin importar su número de empleados, ya que corres el riesgo que alguno de tus clientes te pida acreditar que cumples con los requisitos mínimos de seguridad para seguir trabajando contigo. Luego lo veremos en las acciones que tenemos que realizar. Entonces, una de las acciones es evaluar a tus proveedores. Entonces, un poco hay un efecto, pues eso, el que como yo tengo que cumplir, tú que eres mi proveedor también tienes que cumplir. Así que ahora lo veremos. También la parte buena es que si eres una empresa pequeña y piensas, jolina, tengo que adaptarme yo también y demás, también piensa que como más pequeña la empresa, pues también es más fácil realizar la auditoría de ciberseguridad y todo eso. Entonces también requerirá mucha menos inversión. Antes de hablar cómo cumplir con la NIS2, veremos cuáles serían las sanciones por incumplimiento. Así dejamos ya toda la parte ley comentada y vamos allá. El incumplimiento de estas obligaciones conlleva siempre 3 tipos de consecuencias, pero todas ellas resultando en costes económicos, que serían las legales, las operativas y las reputacionales. En las legales tenemos en primer lugar las multas, que pueden llegar hasta los 10 millones de euros o el 2% del volumen de negocios anual global de la empresa, lo que sea mayor. Pero también existe el riesgo de sanciones administrativas, como la suspensión temporal de actividad,
o los cargos penales a los directivos. Esta parte es importante porque, citando textualmente la directiva, los Estados miembros velarán porque los órganos de dirección de las entidades esenciales aprueben las medidas para la gestión de riesgos de ciberseguridad adoptadas por dichas entidades. Esto implica directamente a dirección en determinar los riesgos de ciberseguridad que tiene su negocio y, por tanto, asegurar que se dedican los recursos suficientes para mitigarlos. Entonces, digamos que implica, pues eso, están los directivos responsables. En lo que se refiere a las consecuencias operativas, si sufrimos un ataque que afecta a nuestra actividad empresarial, esto se traducirá en pérdida de productividad debido a las interrupciones en su operativa, costes económicos adicionales a las posibles multas y demás, para remontar los sistemas y contratar expertos con carácter urgente, ¿no? que lo puedan hacer, horas extras, demás. Y además, y por lo tanto, se resentirá nuestra competitividad, ya que las empresas que no se adaptan pierden competitividad frente a aquellas que sí lo hacen. Por último, pero no menos importante, están las consecuencias reputacionales. Pongamos como ejemplo una filtración de datos personales. Además de la multa, el impacto en la reputación es devastador. Los clientes quieren saber que sus datos están seguros y un incidente de este tipo puede hacer que pierdan esta confianza, llevando a la pérdida de contratos o relaciones comerciales importantes. Así que, como veis, no es solo cuestión de dinero, sino que la entera continuidad de tu negocio está en juego. Ahora sí, pasaremos a los pasos para cumplir con la directiva NIS2. Primero, será esencial realizar una auditoría de ciberseguridad. Este informe contendrá las medidas técnicas y organizativas tras realizar la auditoría, pues, que debéis como empresa implementar en términos de ciberseguridad. Es decir, pues cómo estas medidas las tienes bien, las copias las tienes bien, la manera de, el tipo de protección que tienen los ordenadores pues están correctos y tal, pero hemos encontrado carencias aquí, aquí, aquí y esto lo tenéis que cambiar porque lo tenéis configurado de manera muy, pues que puede entrar más fácilmente o yo qué sé, hemos notado que los empleados pues no están lo bastante concienciados en materia de ciberseguridad. Este tipo de cosas. Todo esto, este informe, pues digamos, es un estado actual de la empresa, siempre desde el punto de vista de, pues eso, de sistemas informáticos. Y de esta manera podremos desarrollar unas políticas de seguridad de la información. Como decía, también será necesario concienciar y formar a tu equipo profesional, no solo a los responsables de IT o informáticos y demás, sino a toda la plantilla para que tengan, pues digamos, unas buenas prácticas. Como hemos comentado también anteriormente, debemos evaluar los riesgos asociados a la cadena de suministro, es decir, evaluar a nuestros proveedores. Con esta información crearemos un plan de respuesta y recuperación a incidentes de seguridad, detallando los procedimientos de detección, análisis, contención y recuperación de sistemas críticos. Esto sería, pues, a pesar de todas las medidas preventivas, pues me han atacado, pues tener un plan para saber exactamente quién debe hacer qué y cómo, en cuánto tiempo vamos a estar otra vez operativos. Para estos casos, también es obligatorio establecer un sistema de notificación de incidentes. Esto significa que si ocurre un ciberataque, deberás informar a las autoridades competentes en un plazo de 24 horas. Estas autoridades competentes, hasta que España no haga la transposición de la directiva, pues ahora mismo no se saben, ¿vale? Tendrán que definirlas. Y además el plazo de 24 horas puede parecer excesivamente corto, pero tan solo se refiere a notificar que has sufrido un incidente y que lo estás investigando. No es necesario dar más información de la que dispongas en ese momento. Esta parte de la notificación de incidentes es una de las principales novedades de la NIS2
y de hecho lo desarrolla más y entonces, además de esta primera a las 24 horas, exige también una notificación que se llama intermedia a las 72 horas y una final al cabo de 30 días. Durante ese periodo, los centros de coordinación de emergencia de respuesta, ¿vale?, a incidentes cibernéticos, que como decía, pues estará por ver, ¿no?, cuando hagan la transposición, pero podrían ser el INCIBE o podría ser el Centro Criptológico Nacional. Comenta que podrán hacer seguimiento de la situación, se contactarían contigo y para ofrecerte orientación, para ayudarte a superar, digamos, el momento, ¿no? Esta parte, como decías, es muy importante, todavía está por ver, pero creo que es muy positiva porque contaremos con el apoyo de una entidad que te guíe en estos momentos. Igual que cuando nos han robado en la calle podemos llamar a la policía y entonces pues, nos dirán cómo proceder, nos acompañarán y demás, pues con los ciberataques las empresas ahora mismo, bueno, estos años nos hemos encontrado algo abandonadas. Así que vamos se dice pues que si has sufrido un ataque de ransomware, por poner un ejemplo, pues que vayas a la policía a interponer una denuncia, pero nadie nos presta ayuda. Estamos un poco solos. Entonces, lo cierto es que este cambio, pues cuando se defina bien, ¿no?, con la ley española, pues creo que será muy positivo y también para evitar que muchas empresas opten por pagar el rescate. Porque, claro, al final, si decides pagar un rescate es porque estás desesperado y aunque sabes que es ilegal, pero lo haces y punto, ¿no? Entonces, a ver si podemos conseguir que la situación cambie y claro, si nadie paga el rescate, pues los hackers, bueno, los ciberdelincuentes se buscarán otra manera de hacer daño, ¿no? Y bueno, también me gustaría destacar en este punto sobre el tema de los ataques que si como empresa nos hemos protegido y hemos implantado todas las medidas de seguridad que hemos mencionado previamente, ser víctimas de un ciberincidente no es algo malo y no lo tendríamos que ocultar. Lo que va a marcar la diferencia entre ser castigado o no, ya sea por la opinión pública o por, pues, administrativamente, la diferencia va a ser en cómo de protegido estabas y cómo de preparado estás para recuperarte. Pensad que si las grandes caen, todos podemos caer en algún momento y seguramente vamos a caer. Entonces, la única solución es estar preparado para levantarte lo antes posible y sin pérdidas. Entonces, hay que un poco ser conscientes de que esto es lo que hay y pues me voy a preparar y voy a tener un plan, ¿no?, como el plan de respuesta y recuperación. Además, ya para acabar con este tema de la notificación, pues todo el hecho de tener la obligación de notificar los incidentes a los órganos de control les permitirá recopilar y compartir información sobre cómo nos atacan los malos. Entonces, así tendremos como una base de datos a nivel de Unión Europea para estar preparados, para seguir mejorando y estar preparados para el futuro. Finalmente, la directiva, ya para acabar con las medidas a implementar, también obliga a una mejora continua, es decir, a realizar auditorías periódicas y actualizar regularmente tus políticas y procedimientos para estar al día de nuevas amenazas. Por lo tanto, esta adaptación a la NIS2 no tiene que plantearse como algo que haces ahora y te echas a dormir, porque la tecnología evoluciona y los ciberdelincuentes pues cada vez realizan ataques más sofisticados con ella. Sí, está en constante evolución. Dependiendo de la estructura de tu empresa, si cuentas con un departamento de IT cualificado y proactivo, podrías realizar todas estas tareas que hemos comentado internamente, así como continuar con el proceso de mejora continua. Evidentemente tendrás que dedicar recursos y más, pero también, por otro lado, contratar a una consultora especialista te ahorrará muchas horas de trabajo y, sobre todo, tendrás la ventaja de que actuará como un tercero independiente que auditará tu compañía con plena garantía y sin sesgos. Esto quizás es lo más importante, ¿no?
Así que sería lo más recomendable, pues, el contar con, o sea, si lo quieres valorar, pues, con una consultora independiente, pues, por lo menos para lo que sería la adaptación inicial. Luego, el proceso de mejora continua, pues, si cuentas con profesionales, puedes continuar haciendo internamente. Y bueno, entonces, cómo podemos hacer todo esto? Pues os quería comentar, me parece muy positivo, siendo que además la directiva NIS2 en primera mano afecta a las empresas a partir de 50 empleados, pero aunque las pequeñas también podrían llegar, etcétera, etcétera, y que también hay que tener en cuenta que hasta que no se transponga la directiva, si conviene ya haremos otro webinar, estos pequeños detalles podrían ampliarse, o sea, las obligaciones podrían ampliarse o modificarse ligeramente. Tenemos el kit consulting y entonces vamos a tratar de forma muy resumida cómo funciona este programa de ayudas y por qué es una excelente oportunidad para las empresas que tengáis entre 10 y menos de 250 empleados. Seguramente todos conocéis el kit digital, que se puede destinar a la implementación de soluciones software, sobre todo en la nube y tal, para ayudar a la digitalización de las empresas. Pues en el caso del kit consulting, como su nombre indica, nace para contratar servicios de consultoría en diferentes áreas, siendo especialmente interesante la partida que podemos dedicar a la ciberseguridad. Vamos a repasar las 7 claves que debéis conocer. Lo primero que debemos saber es que estas ayudas se ofrecen en formato de bono, como si fuera una tarjeta regalo. Lo pueden solicitar las empresas de 10 y menos de 250 empleados. Y en función del tamaño se le concederá el bono de como mínimo 12.000 euros y hasta 24.000 euros. Por lo tanto, primera ventaja importante, la empresa no adelanta el importe de la ayuda. Tan solo debe asumir el IVA del 21% correspondiente al importe concedido, que por supuesto se lo podrá desgravar luego como gasto, como si fuera cualquier otra factura de proveedor. Entonces, ¿cómo invertiréis este bono? Pues con cualquiera de los asesores digitales adheridos al programa Kit Consulting. Esto significa que no podéis contratar los servicios de consultoría con cualquier proveedor, sino que debe estar dado de alta en el programa del Kit Consulting, porque así se aseguran que cumple una serie de requisitos. Dortim somos asesores digitales y podemos ofrecer servicios en todas las categorías de asesoramiento. Por otro lado, si eres una empresa de 10 a 49 empleados y has gastado ya el kit digital, estas ayudas son 100% compatibles. Así que te recomendamos que aproveches el kit consulting de la misma manera que ya has hecho con el kit digital. Y por último, los plazos para solicitar el kit consulting y sus fondos son muy limitados. Las ayudas se conceden por orden de solicitud. El plazo, de hecho, ahora mismo finaliza el 31 de diciembre de 2024. Esto es ya. Puede pasar que decidan ampliarlo, el plazo, porque si los fondos no se han acabado, pues seguramente lo ampliarán, como han ido haciendo con el kit digital. Pero a día de hoy no hay ninguna noticia. Así que si crees que te puede interesar, seguimos explicando un poquito más qué serían las categorías de asesoramiento que hay. Podéis ver en pantalla los diferentes importes de la ayuda en función del tamaño de la empresa y las categorías de asesoramiento que podemos contratar. Cada categoría tiene un coste de 6.000 euros, por lo que, por ejemplo, una empresa de 40 empleados estaría en el primer segmento, podría contratar hasta 2 servicios de asesoramiento, mientras que una de 200 empleados podrá contratar un máximo de 4 categorías. Asimismo, no es obligatorio consumir la totalidad del bono concedido, porque como tenemos que asumir el IVA, pues eso ya, como funciona como una tarjeta regalo, tú decides, aunque tengas para 4 categorías, pues decir yo solo quiero coger 2 y ya está. Entonces, sin duda, uno de los puntos clave del Kit Consulting, el motivo por el que estamos finalizando este webinar con este tema, es la ciberseguridad. Las empresas pueden acceder a 3 niveles de asesoramiento en materia de ciberseguridad. Sin duda, la administración pública quiere potenciar que las empresas refuercen su ciberseguridad y se nota en las ayudas para la digitalización que han sacado en los últimos años, primero con el kit digital y ahora con el kit consulting. Así que al final entran nuevas regulaciones, pero también entran ayudas.
Por lo tanto, desde Dorteam, viendo que han dedicado 3 categorías para ciberseguridad y todo lo que se viene, pues recomendamos aprovechar esta oportunidad para auditar vuestra ciberseguridad empresarial. Para resumir, con el Kit Consulting podéis realizar lo que sería la consultoría de adaptación a la NIS 2 de forma gratuita, o sea, sin que ya podéis dedicar hasta 18.000 euros, o sea, para cubrir diferentes servicios, asumiendo tan solo el IVA, así que es muy buena oportunidad. Para aquellas empresas que desean obtener la certificación ISO 27001 o el Esquema Nacional de Seguridad, existe una categoría del Kit Consulting especialmente dedicada a ella, que sería la tercera. En ella se revisan las políticas de seguridad, se definen los roles, se documentan todos los procesos, se prepara toda la documentación y todo listo para que te puedas presentar a la certificación. Para explicarlo de forma sencilla, el asesor digital con quien contrates el Kit Consulting sería la autoescuela que te prepara para el examen de conducir, y cuando tú decidas, una certificadora homologada te examinará y te concederá el carnet de conducir. No tendrás que preocuparte de redactar documentación complicada y que luego la certificadora puede considerar incorrecta, te la puede tumbar y vuelve a empezar el proceso. Entonces, como decía, ya no solo por hacer, digamos, quiero que audites mi ciberseguridad y que me digas qué tal voy, sino que además, pues, por ejemplo, sería seleccionando el nivel básico. Luego, además, dices, pues mira, voy a aprovechar y me certifico con la ISO 27001. ¿Por qué lo harías? Pues, o sea, ¿cuáles son los beneficios de la ISO 27001? Pues no es obligatoria por ley, pero tenerla transmite confianza y tranquilidad a tus clientes, a tus partners y a terceros a nivel internacional. Eso es importante también. Digamos que si no te conocen, quieres captar un cliente nuevo y te interesa muchísimo, pues siempre y sobre todo, pues tus servicios están relacionados, vas a tratar datos personales de este cliente o vas a almacenar algún tipo de información, le estás vendiendo algún tipo de software, ¿no? que los va a tratar, pues es una manera de ofrecerle tranquilidad. De paso, varios expertos opinan que la ISO 27001 prácticamente te asegura estar alineado con los requisitos de la NIS 2. De ahí que queramos insistir en la oportunidad única que tenéis a vuestro alcance. Te finalizamos rápidamente, pues, cómo solicitar el Kit Consulting, que es muy fácil. Debes hacerlo a través de la sede electrónica de red.es y tan solo necesitarás el certificado digital de la empresa instalado en el ordenador. Durante la solicitud, es online, no es necesario detallar en qué invertirás el bono ni con quién. Simplemente solicitas la ayuda y esperas. La administración comprobará que tu empresa se encuentre en el tramo de trabajadores permitido, como decíamos, es de 10 y menos de 250, y que esté al día con la agencia tributaria y la seguridad social. Si quieres que te ayudemos a solicitarlo, puedes leer el código QR que se muestra en pantalla, te llevará a nuestra página web y si lo deseas, pues puedes rellenar el formulario y estaremos encantados de ayudarte e informarte personalmente. Lo más importante es que no tendrás que preocuparte de papeleos, de plazos ni de presentar documentación complicada. Todo este trabajo recae en el asesor digital. Y bueno, hasta aquí la presentación. Abrimos ahora el espacio para resolver cualquier duda sobre la directiva NIS y el Kit Consulting. Pues muchas gracias, Gemma, por tu intervención. Yo creo que ha quedado bastante clara y es algo que desgraciadamente nos toca tanto a nivel personal como a nivel empresarial, el tema de la ciberseguridad. Estamos siempre escuchando noticias en la prensa que hay empresas que desgraciadamente sufren estos ataques. Pues tengo por aquí alguna pregunta. Nos dicen que al hablar de energía, ¿las estaciones de servicio estarían incluidas en estas empresas críticas o esenciales? Estaciones de servicio, entiendo, sin gasolineras, o sea, Sí, o incluyendo gasolineras, ¿no? sí. Yo creo que sí, Ajá. pero podemos Podemos enviarle, consultar. o sea, Ujú. me gustaría consultarlo 100% y Perfecto. se lo haríamos llegar. Estupendo.
Nos preguntan también por aquí, ¿una empresa de servicios de climatización y refrigeración en el ámbito de la construcción Mm. estaría también obligada? Mm, yo creo que en este caso no, porque No es no, esencial, ¿no? no sería energía, ¿no? O sea, propiamente, es más bien instalación y mantenimiento, bueno, industrial. También depende, pues aquí quizá estaríamos hablando de, pues, también de qué tipos de clientes tienes. Y, o sea, un poco si los clientes a los que das servicio pues son empresas públicas, son hospitales, son empresas que a su vez son de los sectores críticos, pues quizá voy a poner rápidamente la diapositiva de los Ujú. sectores, ¿no? Vale. Un poco lo que tenéis que tener en mente son los sectores esenciales de la pandemia, ¿vale? Las que podíamos, digamos, las que podían salir a la calle a trabajar, Ajá. pues vendrían a ser las que deben asegurar su continuidad, o sea, protegerse de que un ataque cibernético no les tire abajo su operatividad. Aquí también entra un poco ciertas incongruencias que bueno, siempre pasa, ¿no? A espacios abiertos a la interpretación con estas leyes que al final quieren poner unas obligaciones iguales para todos. Y claro, una empresa que se dedica a ser proveedora de servicios, de servicios digitales o de que es una telefónica, ¿no? Y demás, es mucho más crítico, es mucho más difícil para ella o tienen que tener muchas más cosas en cuenta a la hora de protegerse, ¿no? De estos ataques cibernéticos, porque su entorno es 100% de telecomunicaciones, que no quizá, pues por ejemplo, una empresa de gestión de residuos, que al final si les tumban lo que es el sistema informático, manualmente, de forma más artesanal, ¿no? Con el teléfono, habiéndose tenido cosas en papel y demás, o recuperando una pequeña parte, los camiones pueden seguir saliendo a trabajar. O sea, al final es más, sí que tiene esta parte de que ahora mismo pues está abierta a la interpretación y que incluso con la transposición de ley pues se puede definir más o menos. Y entonces, un poco mi recomendación es que hagáis caso de lo que eran los sectores esenciales, entonces, en los servicios esenciales en la pandemia y lo tengáis en cuenta. Estupendo. Nos preguntan también el sector turístico, los hoteles. Yo entiendo que no, ¿no? Los hoteles no están No, no, en obligados. este caso no. 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 Vale. Y no sé si has comentado los plazos para implementar la solución Mm. de... Sí, lo vuelvo a comentar un poquito porque, claro, está el tema este de la transposición de ley, que como o sea, oficialmente, desde el 17 de octubre, se supone que tendría que estar ya aplicada, bueno, tendría que existir ya la ley española que aplique la NIS 2. Y como no se ha hecho, pues honestamente, ahora mismo no hay plazo, estamos en un limbo. Vale, ¿Cuál es no, el se problema? refiere al Ah, plazo de cuando tú contratas el kit consulting o lo solicitas, vale, perdón, el plazo sí. para ejecutarlo. De acuerdo, sí. El kit consulting primero lo pides. Entonces, el plazo en el que te lo concedan es incierto porque muchas empresas que lo pidieron, esto se puede pedir desde verano, desde julio, y digamos que ha pasado todo el verano sin que concedieran apenas uno o dos de, yo qué sé, de 30 empresas. Y ahora parece que lo están concediendo más rápido, pero aún así igual mínimo un mes, 2 meses para que te lo concedan. Luego, a partir de que ya tienes la ayuda, que como había comentado que el plazo que cuando la solicitas no necesitas que esté, o sea, no necesitas decidir con quién la vas a gastar ni para qué, se te abre un plazo de 3 meses para decidirlo, para decir, pues mira, yo me miro el catálogo de asesores digitales que hay, quiero coger ciber y quiero coger quizá, pues yo qué sé, asesoramiento de negocio y demás, y tienes 3 meses para decidirlo tranquilamente. También, de hecho, si firmas un solo acuerdo de lo que serían unos 6.000 euros dentro de esos 3 meses, puedes escalonarlos a partir de ahí. O
sea, no es necesario que firmes, si tienes para 3 acuerdos, por ejemplo, que firmes los 3 dentro de esos 3 meses. O sea, dentro de los 3 meses puedes firmar uno y basta con uno, puedes firmar dos si quieres. Y entonces, a partir de que has firmado uno, hasta el 31 de mayo de 2025 puedes ir firmando los demás. Vale, por eso permite, si quieres hacer los 3 niveles de ciberseguridad o quieres hacer solo el básico y luego el de preparación, como es lógico, no puedes hacer el de preparación para certificación a la vez que el básico, tendrás que escalonarlos. Entonces, pues primero firmaríamos el básico y entonces, pues quizá en enero ya firmamos el de preparación para certificación. Eso también, pues, corresponde un poco al asesor digital, pues que te asesore un poco para, pues, lo que es de cajón, ¿no? Hacer. Perfecto. Pues creo que ya no hay ninguna duda más, ninguna consulta. Lo único, bueno, sí, acaba de entrar una. Vale, en la web sí, le he contestado antes por el chat que la presentación, tanto la presentación como la grabación, la tendrán disponible en los próximos días en el mismo sitio donde hicieron la inscripción, en la web de CEA Más Empresas. Vale, lo pueden descargar ahí. Y por último, recordaros que ahora cuando finalice el webinar os va a salir una encuesta de satisfacción que os pedimos que la rellenéis. Sin más, agradecer a Gemma su tiempo y su dedicación en este tema que creo que es interesante e importante para todas las empresas. Muchas Muchas gracias por gracias asistir. también a todos por asistir y me alegro que os haya gustado. Gracias. Saludos.